Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La vida afectiva de Yağmur Yüksel volvió a situarse en el epicentro del interés público cuando se conoció la noticia de un encuentro privado que, según fuentes cercanas, no respondió a la lógica del morbo sino a una necesidad íntima de cerrar una etapa antes de abrir otra. La actriz, que había aceptado la propuesta matrimonial de Oktay Ekinci, habría buscado a su antiguo compañero sentimental, Barb Aktas, para pedir algo muy concreto: su bendición y su discreción, dos elementos que ella juzgó indispensables para poder avanzar sin cargas emocionales que pudieran proyectarse sobre su futuro conyugal. Fuentes que conocen los detalles afirman que la conversación transcurrió en la intimidad de una vivienda, en una tarde compuesta por momentos de tensión y ternura simultáneos, y que la salida de Yağmur estuvo marcada por un semblante conmovido y sereno, síntoma de que la cita cumplió su propósito. Quienes presenciaron la despedida relatan que hubo lágrimas sinceras, sonrisas nostálgicas y un abrazo que funcionó como gesto de cierre, un abrazo que para muchos asistentes simbolizó el cierre definitivo de una historia que, hasta entonces, había quedado pendiente por razones de respeto y complejidad emocional. La naturaleza de la petición sorprendió a más de uno por su claridad. Solicitar bendición no equivalió a invocar permiso, ni pedir silencio implicó ocultamiento de culpa, sino la búsqueda de paz interior y la salvaguarda de los recuerdos compartidos. Para varios especialistas consultados por fuentes periodísticas, esa actitud corresponde a una forma madura de gestión sentimental, en la que el cierre de una relación se realiza con respeto, honestidad y el deseo explícito de no arrastrar sombras hacia el nuevo proyecto de vida que la pareja protagonista iba a emprender. En cuanto a la reacción de Oktay Ekinci, la noticia lo colocó en una posición incómoda ante la opinión pública. Su respuesta inicial fue prudente y silente en redes sociales, pero en la intimidad confesó a allegados haber sentido inquietud y la necesidad de entender los motivos de la reunión. La actriz, consciente de ello, explicó con transparencia que su objetivo no había sido reavivar un afecto extinguida sino pedir un gesto simbólico que le permitiría entrar al matrimonio sin fantasmas. Y esa conversación franca entre ambos habría servido para restablecer la confianza necesaria para continuar con los planes. Como era de esperar, los medios se volcaron sobre el caso con titulares que oscilaron entre la especulación y la celebración del gesto, y las redes sociales exhibieron la fragmentación habitual. Un sector aplaudió la valentía de Yağmur por cerrar su pasado con respeto, mientras otro cuestionó la oportunidad de una visita de ese tipo en vísperas de una boda, planteando debates sobre límites, tiempos y prioridades en la intimidad de los prometidos. Hashtags y foros alimentaron una conversación pública que combinó empatía, escepticismo y deseos de que se respete la privacidad de todos los implicados. Frente a la rumorología, la pareja optó por una aparición pública sincronizada. Asistieron juntos a un acto benéfico, exhibiendo una imagen de complicidad calculada para transmitir serenidad y cohesión ante la prensa. Especialistas en comunicación de celebridades interpretaron esa salida como una maniobra destinada a amainar la corriente de especulaciones y a ofrecer una prueba visual de estabilidad, aunque para algunos observadores ese gesto también evidenció la dificultad de separar la gestión mediática del sincero repliegue afectivo que requiere cualquier proceso de cierre emocional. Un elemento significativo en este episodio fue la actitud atribuida a Barb Aktas, quien según testigos habría respondido con generosidad, expresando deseo de bienestar y declarando su intención de no divulgar lo conversado. Esa posible renuncia fue leída por allegados como una muestra de grandeza emocional y por la opinión pública como un cierre simbólico que, en términos prácticos, liberó a Yağmur de la carga de un pasado que podía condicionar su futuro conyugal. Aún así, existen voces que recuerdan que en un entorno saturado de incentivos periodísticos mantener una promesa de silencio es complejo y que solo el tiempo confirmará si dicho pacto se sostiene frente a la tentación de transformar
Vivencias en relatos públicos. La repercusión de la historia trascendió fronteras y algunos medios internacionales la presentaron con tonos que remiten a la telenovela, subrayando la tensión entre pasado y presente y la facilidad con que un gesto privado se convierte en conversación global. En ciertos espacios informativos se especuló sobre futuras manifestaciones artísticas inspiradas en el episodio, mientras que en otros se reclamó prudencia y la protección de la intimidad, recordando que detrás de cada titular hay personas que intentan cerrar etapas con dignidad. Desde la mirada de quienes estudian relaciones públicas de celebridades, el caso ofrece una lección sobre la necesidad de combinar honestidad privada y estrategias públicas. La explicación franca de Yağmur ante Oktay y la respuesta comprensiva de este último resultan, para muchos, elementos que favorecen la reconstrucción de confianza. Pero la fragilidad de las promesas frente a la presión mediática obliga a pensar en mecanismos adicionales para proteger la vida personal de quienes, por su oficio, nunca dejan de ser objeto de escrutinio. En Newsround queremos conocer tu postura y ofrecer cobertura rigurosa. ¿Prefieres que enfoquemos próximos contenidos en el ángulo emocional, en la gestión mediática o en las implicaciones sociales de este tipo de cierres sentimentales? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta al video y, si deseas apoyarnos de forma especial, pulsa el botón unirte para acceder a contenido exclusivo, entrevistas ampliadas y debates con expertos que profundicen en los matices de esta historia que mezcla afecto, prudencia y exposición pública. Mientras tanto, los protagonistas prosiguen con sus preparativos y con gestos que buscan proyectar normalidad. Allegados aseguran que el pedido de bendición liberó a Yağmur de una carga afectiva y que Oktay, tras comprender los motivos, reafirmó su voluntad de acompañarla hacia el matrimonio. Sea cual sea el desenlace, este episodio invita a reflexionar sobre cómo las figuras públicas cierran capítulos y sobre el papel que desempeña la prensa al reconstruir narrativas que, por su intensidad, requieren robustez analítica y sensibilidad. La repercusión entre los seguidores fue inmediata y multifacética. Publicaciones defendiendo la autonomía de Yağmur se mezclaron con comentarios que exigieron señales de compromiso por parte de Oktay. Emojis de apoyo convivieron con críticas severas, y en foros especializados se debatió sobre la ética del cierre emocional y sobre la manera en que la sobreexposición puede contaminar procesos íntimos. Newsround seguirá de cerca las consecuencias. Propondrá espacios de diálogo para que la audiencia exponga sus puntos de vista y organizará mesas de discusión con expertos en relaciones y comunicación. ¿Qué opinas tú? Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.